Bien, esta vez vamos a empezar a resolver problemas de triángulos rectángulos. Vamos a ir viendo dos casos. Cuando se conocen dos lados y cuando se conocen un ángulo y un lado. En el ejemplo 1 tenemos como datos el lado A mide 3, el lado B mide 8. Bien, tenemos que hallar que el lado C, el ángulo A, tenemos que hallar el ángulo B. Entonces nos organizamos de la siguiente forma. Datos conocidos y datos desconocidos. Datos conocidos tenemos el lado A, 3. El lado B, 8. Datos desconocidos. El ángulo C, el lado C, mejor dicho, no sabemos cuánto mide. El ángulo A no sabemos cuánto mide. El ángulo B no sabemos cuánto mide. Pero también tenemos como dato que el ángulo C, ¿cuánto mide? 90 grados, porque es un ángulo recto. Bien, empezamos a calcular el lado C, cálculo del lado C, para lo cual, bien dijimos a inicio de clases que para hallar lados utilizaremos el teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Bien, reemplazamos en la fórmula a cuánto mide 3, 3 al cuadrado. ¿Cuánto mide b? 8, 8 al cuadrado. Desarrollamos las potencias, 3 al cuadrado 9, 8 al cuadrado 64. Sumamos ambas, 64 más 9, 73. El exponente 2 se convierte en raíz cuadrada, entonces va a ser raíz cuadrada de 73. Ahora sí, con la calculadora presionamos raíz cuadrada de 73, nos sale 8.54. Vamos a trabajar con decimales redondeando al segundo decimal. Ya, cuando hablemos de lados vamos a trabajar siempre con dos decimales redondeando al segundo decimal. Listo, ya tenemos el lado C, ¿cuánto mide? 8.54. Ahora pasemos al cálculo del ángulo A. Este ángulo necesitamos. Bien, para eso vamos a aplicar las funciones trigonométricas ya, para este ángulo. Si quisiéramos utilizar seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, podemos utilizar también porque conocemos el ángulo, el lado C, el lado A conocemos. O en todo caso puedo aplicar este coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. O en todo caso, tangente, miren. Tangente al ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por eso voy a aplicar tangente. Entonces, tangente al ángulo A es cateto opuesto A sobre cateto adyacente sobre B. Reemplazo valores. Bien, continuamos. ¿Cuánto mide A? 3. ¿Cuánto mide B? 8. Con la calculadora lo divido. 3 dividido entre 8. Ustedes van a anotar todos sus decimales. Cuando se vean en forma de fracción es mejor manejar todos sus decimales. Entonces, tal como sale la calculadora, 3 dividido entre 8 es 0.3750. Listo. Ahora, una vez que sale su resultado, nosotros tenemos que despejar el ángulo A. ¿Nos está perjudicando quién? Tangente. Entonces, ¿cómo hacemos? En ecuaciones trigonométricas aprendimos que cuando el tangente se va al otro lado, se convierte en arco tangente. También les enseñé que es tangente elevado a la menos 1. Entonces, ¿cómo sacamos con la calculadora esto? Presionamos Shift, luego tangente, abrimos paréntesis y ahí insertamos este dato obtenido. Cerramos paréntesis, presionamos el signo igual con la calculadora y nos sale 20.5560. Y una vez que salga nuestro resultado, como estamos hablando de ángulos, entonces ya saben ustedes cómo obtener ángulos. En su calculadora es un teclado donde está grados, minutos y segundos. Es un círculo, una comilla y una comilla doble. Entonces presionan en su calculadora una vez que salga este resultado y nos saldrá el resultado de la siguiente forma.
20 grados, 33 minutos, 21.76 segundos. Entonces ya tenemos el ángulo A. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el ángulo B. Ya tenemos el ángulo A, ya tenemos el ángulo A, y nos falta el ángulo B. Bien, entonces para eso, para hallar el ángulo B, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a aplicar lo que al principio habíamos dicho. El principio de la suma de ángulos interiores, que nos decía que en cualquier triángulo rectángulo, sus tres ángulos, si los sumamos, siempre va a ser 180 grados. Ya sabemos que son 90. Esto ya conocemos, es 20 grados 33 minutos y 21.76 y nos falta el ángulo B. Entonces aplicamos pues el principio de la suma de ángulos. Entonces, ¿qué decimos? El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Lo que tengo que despejar es el ángulo B, mi dato desconocido. 180 se mantiene, el ángulo A se viene con signo negativo, el ángulo C con signo negativo. 180 se sigue manteniendo. El ángulo A, ¿cuánto mide? 20 grados 33 minutos, tal como está, lo copiamos. El ángulo C, ¿cuánto mide? ¿Cuál es el ángulo C? Esto. Implícitamente ya se sabe que ¿cuánto mide? Mide 90 grados, entonces no necesita que esté escrito, se sobreentiende. Entonces vámonos acá. Por eso, el ángulo C, ¿cuánto mide? 90 grados. Entonces, en la calculadora insertamos todos estos datos. 180 menos 20 grados menos 90 grados y nos sale como resultado 69 grados, 29 minutos, 38.24 segundos. Entonces, de esa forma se resuelve. Miren que acá hemos aplicado las tres cosas que habíamos dicho. Las razones trigonométricas, ¿ya? Aquí hemos aplicado razones trigonométricas. Hemos aplicado el teorema de Pitágoras. Hemos aplicado el principio de la suma de ángulos interiores. Entonces, es por eso muy importante conocer esos tres aspectos que a inicio de clase empezamos.